Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a un evento más de la Academia Mexicana de la Historia. Y para dar la presentación de la sesión del día de hoy, uno de nuestros coordinadores, el maestro Abraham Villavicencio. Tiene usted los micrófonos, maestro. Gracias, Adolfo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto saludarles en ya una de nuestras últimas sesiones, nuestra penúltima sesión de este diplomado Mujeres Pintoras en México 2022 que hemos coordinado la doctora Gisela von Boveser, que está por aquí en la audiencia, y un servidor. Y esta tarde es un gusto para nosotros presentar con el tema Marta Pacheco en el contexto de la pintura contemporánea producida por artistas mujeres al maestro Eric Castillo, de quien leeré una breve semblanza curricular antes de darle la palabra. Eric Castillo estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que actualmente es la FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, dentro del programa de alta excelencia académica. Es crítico, curador, investigador y profesor en los campos del arte moderno y contemporáneo. Desde 1995 ha publicado escritura en los mencionados campos, en libros, catálogos y ediciones periódicas, tanto impresas como electrónicas, a nivel nacional y también internacional. Cuenta con 26 años de labor académica en diversas instituciones públicas y privadas. Desde el 2001 ha realizado curaduría para museos y espacios culturales diversos a título independiente y como asociado. Fue coordinador de investigación, documentación y publicaciones en Casa Vecina, espacio cultural de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, AC. Asimismo, fue responsable del área de investigación y curaduría en la Galería Hilario Galguera, México-Leipzig. Es profesor en las asignaturas de Arte Moderno y Contemporáneo en México e Historia, Teoría y Práctica de la Curaduría y la Crítica en el Centro de Estudios para la Cultura y las Artes Casalam, desde el 2002 hasta la actualidad. Además, es de donde tuvimos en algún momento oportunidad de coincidir en el claustro académico. En otros proyectos de exposición fue coordinador curatorial en la organización de la 16ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo del 2014, fue curador en jefe del Pabellón de México en Expo Universal de Milán del 2015, coordinador curatorial en la Bienal de Arte Lumen Parámetro 3 del 2018 y en la segunda Bienal Abierto de Pintura Lumen del 2019. Formó parte del comité dictaminador de la colección Pago en Especie del SAT entre los años 2015 y 19 y vive y trabaja en la Ciudad de México. Y sin más, y con mucho agradecimiento por aceptar impartir la sesión de esta tarde, pues te cedemos la palabra, estimado Eric, y adelante. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, poder contribuir con alguna visión dentro de este seminario que me parece muy propicio, que celebro que se haya llevado a cabo. Y para mí, bueno, participar con la Academia Mexicana de la Historia y específicamente referirme a la trayectoria, la figura y el legado de Marta Pacheco, nuestra querida Marta Pacheco, pues para mí es todavía mucho más honroso. Agradezco la invitación y que haya un espacio para poder integrar mi voz a las voces que aquí ya se han expresado y que han compartido conocimiento e información sobre estos temas tan importantes. Entiendo que el seminario fue un abordaje básicamente sobre las artistas en el campo de la pintura, pero bueno, quisiera de entrada decir que es mucho más importante recordar pues a las figuras de las artistas en otras disciplinas, en otros medios también, que supongo que es un tema que se hizo extensivo, que también se habló de eso. Entiendo que en la sesión de apertura se consideró todo el devenir de los bloques de artistas mujeres en México. Por supuesto, entiendo que se abordó incluso la presencia de las mismas desde el escenario del siglo XIX. Entonces, bueno, estamos en un momento además crucial y muy significativo
pues ahora que estamos despidiendo a artistas tan importantes como Paula Rego, por ejemplo, ¿no? Como Lourdes Grobet en México, que desafortunadamente ya no están con nosotros. Estas sesiones podrían estar también dedicadas a esas presencias que recientemente han desaparecido, han fallecido, y que creo que en sus distintos campos y en sus prácticas, pues son figuras a las cuales podemos hacerles un tributo, ¿no? Por carreras que han sido magníficas, ¿no? Específicamente, algo que yo quisiera decir antes de compartir la pantalla con las imágenes que preparé para ustedes, quisiera hacer un preámbulo a propósito de la figura que hoy nos reúne, ¿no? Marta Pacheco, también recientemente fallecida, pues es una figura que ha empezado a cobrar una serie de sentidos que solo suceden cuando el tiempo pasa y cuando las figuras y las personas ya no están. A cambio de la sensación de vacío y de nostalgia que queda en las personas del medio del arte y en las personas cercanas, en este caso a Marta Pacheco, bueno, pues a cambio de eso, uno empieza a tener una perspectiva, a tener deseos de mirar, de valorar, de sopesar, de explorar, de investigar. Algo que a mí me parece muy sorprendente y que es uno de esos legados que Marta Pacheco de forma muy natural y muy bella nos dejó, fue el hecho de que ella se movió en una esfera pública de muchas complicidades. Ahí yo quisiera invocar, como lo hice antes con las artistas de otros campos que no son la pintura, aquí yo quisiera hablar de que en la esfera pública, donde el trabajo de Marta Pacheco de alguna manera fue divulgado, analizado, puesto en la arena pública de la cultura, pues hubo una serie de complicidades de figuras muy importantes también, de personas, por supuesto, pero también de muchas profesionales, mujeres. Yo quiero recordar los nombres, la acción de algunas de ellas, de las que en este momento tengo una intención de compartir, ¿no? Por ejemplo, entre sus cómplices artistas, por supuesto, está Irma Naranjo, una pintora de aquel taller fundacional, taller de investigación visual, donde Marta tuvo una formación, una iniciación más allá de los estudios que hizo en la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara. Irma Naranjo fue una de las artistas que integró aquel taller de investigación plástica del que voy a hablar más adelante. Pero también están sus otras cómplices, curadoras, gestoras, colegas, como Pilar Bordes, Carmen Bordes, por supuesto, una figura muy importante que también tiene mucho que ver con distintos roles en el medio, que fue Alicia Lozano. Alicia Lozano, que fue curadora de la exposición, digamos, más trascendental de la carrera de Marta, que fue la exposición antológica Marta Pacheco, y que fue una exposición del año 2011, que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Zapopan, y que luego fue una exposición que de otra forma, en una nueva versión, se vio en el Museo de Arte Moderno de México y se vio en el Centro Estatal de las Artes de la ciudad de Monterrey, en el Parque Fundidora. Se hizo un catálogo que se volvió también un material de referencia, y ya ahí de entrada tenemos un ejemplo de una de estas cómplices, interlocutoras, mediadoras, y menciono esto no solo por una obligación de carácter ético, moral, y por una libertad para mencionar a otras figuras que están detrás de las figuras nucleares, como en este caso son las artistas. Lo hago porque en mi práctica académica, con mis alumnas, por ejemplo, en el seminario de crítica que recientemente desarrollé en Casa Lam, me pareció muy importante hacer énfasis en la idea del sistema del arte como un ecosistema, como un paisaje, como un espacio que se parece al de la naturaleza, donde todas las especies, donde todos los reinos confluyen y convergen, y donde la labor de todos es importante.
todas las personas que están comprometidas con una labor, una actividad y un trabajo en el medio del arte son igualmente importantes. Entonces, en esta conversación académica, en ese seminario de crítica, para nosotros fue muy importante entender que en el proceso del arte moderno, entendiendo por esto el giro que se da con un nuevo paradigma a partir del siglo XVIII y hacia adelante en la historia, pues el sistema del arte queda definido como un campus donde hay interacciones, interconexiones, no solo entre los artistas y las imágenes y entre los artistas de un tiempo y los de otro tiempo, sino entre las figuras de un mismo tiempo. Entonces, los que hacen historia, quienes hacen gestión, las que hacen curaduría, las personas que producen arte, quienes lo analizan, quienes lo coleccionan, quienes lo divulgan, quienes escriben a propósito de esto en el campo teórico y quienes coordinan o dirigen desde la función pública o en los espacios privados cualquier cuestión relacionada con el mundo del arte, forman ese gran paisaje, ese ecosistema. En el mundo cercano, en la esfera inmediata de Marta Pacheco, hay una serie de cómplices muy importantes. Posteriormente, por supuesto, y esto incluye a su familia, por supuesto, después hay otros cómplices, como pudo haber sido Rafa Ruiz, su compañero de vida, un museógrafo y una figura crucial también en la trayectoria vital y artística de Marta Pacheco, como Marcos García, con quien trabajó haciendo fotografía, o, por ejemplo, la muy estrecha relación colaborativa con Teresa Margolles, otra de las artistas mexicanas internacionales de importancia mayúscula en el escenario contemporáneo del arte, ¿no? Una colega y una dialogante muy importante que también proveyó material fotográfico para el trabajo de pintura y dibujo de Marta Pacheco. Ahí, en esa conversación con Teresa Margolles, también hay una historia en sí misma de cómo se crean estos vínculos y estas convergencias. Posteriormente, por supuesto, trabajaría Marta también con otras figuras, con otras complicidades, como lo hizo con Gabriel Horner, el director del Museo de la Ciudad de Querétaro, en donde Marta pudo exponer en el tiempo reciente proyectos muy importantes. En su círculo más cercano, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también tejió en el último periodo de su vida otras complicidades. Aquí, por ejemplo, está una colega y amiga de nosotros, Patricia Montelongo, que también fue una gestora de la fase final de la época de Marta y con quien Marta tuvo un contacto en los proyectos que realizó al último, y que además es una persona que junto con otras complicidades como las de María del Rayo Díaz han estado realizando procesos de investigación, procesos de catalogación, de registro de todo este legado magnífico de esta pintora tan importante que trascendió la escena regional de la ciudad de Guadalajara y que tuvo un trabajo muy conocido, no solo en el resto de las ciudades con pujanza cultural en México, sino que también tuvo exposición en el espacio internacional. Hay obra de Marta Pacheco en exposiciones en Estados Unidos, en Francia, y fue, bueno, pues una artista con una trayectoria que nos asombra por una primera razón, porque siendo una mujer tan introspectiva, tan dedicada en su tiempo y en su vida cotidiana a su labor artística, al mismo tiempo en esa especie de soledad creativa, de soledad vital, al mismo tiempo fue un artista que tuvo una muy buena ubicación en el sistema del arte. Es decir, se puede estar aislado por razones difíciles
se puede estar aislado por elección personal, sí, y también aún así se puede formar parte del espacio público de la cultura, y aquí no hay una contradicción, más bien hay un logro. Por eso la importancia de los cómplices, de las complicidades de las otras personas que en este caso pues pusieron el trabajo de Marta y lo han puesto y lo pondrán en un espacio público, ¿no? Yo parto de la idea de que el arte moderno y por supuesto el contemporáneo son formas de arte general. Todas las prácticas artísticas se podrían llamar arte público. No quisiera que se confundiera esto con el concepto de arte urbano. El arte urbano es una cosa, el arte en el espacio urbano, prácticas, artefactos, eso es una cosa. Pero para mí, toda la historia de la modernidad hacia nuestros días, que podríamos jugando con los términos, ubicar en una especie de hipermodernidad paradójica, es una práctica, es un sistema cultural que podríamos definir como arte público. Este concepto yo lo pongo sobre la mesa para su consideración, en la idea de que aunque haya autoras o autores, artistas, escritores, cineastas, poetas, que por alguna razón en su vida no hayan podido tener mucha visibilidad pública, esto no impide que otros lo hagan. No hay un artista histórico o una artista histórica que no haya sido llevada al espacio público y que sea a la vez conocida o conocido. Por supuesto que existe lo underground, existe lo marginal, existe aquello que no está en el lugar que podría merecer, pero el espacio público precario o el espacio público sofisticado es el objetivo, ya sea en el tiempo de vida de los artistas o en el tiempo posterior, y ese es el lugar donde podríamos entender que está realmente funcionando el artefacto o la obra de arte. Entonces, entendiendo esto, es muy importante tener una visión pluralista de toda la acción y la actividad que tienen todas las figuras. Esto, por otro lado, no contradice tampoco el aspecto nuclear que las imágenes, las obras y la producción de contenido por artistas o por autores o autoras que escriben o que piensan o que elaboran discurso, a su vez sea justo el centro de todo este sistema. Ahí es donde se dan los nodos en esta especie de selva, en esta concepción de ecosistema que es el mundo del arte. Bueno, dicho todo esto, voy a iniciar con la presentación para continuar con la plática. Ahí tengo una imagen reciente de un retrato de Marta Pacheco. Ahí están sus fechas de vida y hay una imagen donde ella aparece con una de las piezas que trabajó al final de su vida, la serie de las máscaras. Unos rostros, unas efigies de bronce llevadas a la fundición y que fueron uno de sus testamentos estéticos y artísticos. Marta, decía yo, en este tejido de convergencias, en este espacio de complicidades, fue además, de alguna manera, una artista que vista su producción y su trayectoria, terminó por resultar más congruente de lo que uno se podría imaginar. En el proceso de las intuiciones, de las estrategias que todos los artistas tienen, creo que Marta desde el principio tuvo muchas cosas muy claras y otras las desarrolló sin perder los radares que fueron para ella muy importantes desde su primera etapa como artista. Dije que ella tuvo una formación en los talleres y en los espacios de la carrera de artes de la Universidad de Guadalajara. Y también mencioné, como lo han hecho quienes han analizado su trabajo, mencioné que ella se integró al taller de investigación visual. El taller de investigación visual fue un proyecto de cultura con un perfil comunitario, con un perfil enfocado a la conciencia social. Esto fue
una organización que tuvo un tiempo corto de vida, pero un impacto muy importante en la escena artística de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El taller, como se puede ver ahí, fue un espacio que existió vivo como proceso entre 1981 y 1983. Este taller de investigación visual, como lo ha mostrado un largo proceso de investigación realizado por equipos muy capaces, muy talentosos. Estoy pensando en dos principales personas que investigan todo este tema y que también son especialistas en Marta Pacheco, ¿no? Que son Claudia Dorantes y Ulises Hernández, que han trabajado la historia del taller de investigación visual, entre otras personas, como ha sido la hija del fundador del taller, el pintor Javier Campos Cabello, ¿no? Ruth, que también ha hecho esta investigación que, como mencioné hace unos minutos, continúa con los otros cómplices, ¿no? Este taller, fíjense, se formó en el marco de una asociación civil que se llamaba Talleres de Trabajadores Culturales Tenamastli. Estamos hablando de principios de los años 80. Estamos hablando, en el caso del taller de investigación visual, que luego se separaría de esta organización de trabajo cultural para volverse una organización autónoma de puros artistas. Estamos hablando de la vida urbana en el centro de la ciudad de Guadalajara. Este taller que los especialistas nos han recordado, que tenía un espacio sede en la plaza que se conocía como Las Sombrillas, que es la Plaza Universidad, en la calle Juárez del centro de la ciudad de Guadalajara, fue un espacio de crítica, de análisis, de debate y de producción. Esta imagen que he puesto yo para acompañar este relato es el póster de un proyecto de exposición del año 82 que se llamó justo como se lee ahí, ¿no? Aludiendo en el caso de la bicicleta a una muy famosa bicicleta que se encuentra pues como una pieza de museo en una cantina legendaria de la ciudad de Guadalajara que se llama La Fuente, donde puede verse esta bicicleta que fue abandonada ahí ya hace más de medio siglo, fue abandonada por una persona y que se convirtió en el objeto talismánico que está sobre la barra de ese bar. Bueno, ese lugar que hasta la fecha sigue siendo un lugar de reunión popular y de reunión intelectual, pues les dio un leitmotiv a estos artistas comprometidos con la vida en la ciudad y con las dinámicas sociales para hacer este proyecto de exposición. Aquí, por ejemplo, está la pieza que realizó Marta Pacheco. Debo aclararles que las fichas que no tengan autor son obra de Marta Pacheco y cuando no sea el caso, aparece en la ficha técnica la autoría. En fin, ¿qué pasaba con este taller de investigación visual? Bueno, ellos, vamos a contextualizarlos en el proceso general del arte en México, pero primero quisiera decir algunas palabras sobre lo que sucedía en la ciudad de Guadalajara. Recuerden que el Centro de Arte Moderno, que actualmente es la infraestructura que lleva el Museo Raúl Anguiano, Mura, en la ciudad de Guadalajara, fue el Centro de Arte Moderno, que era una arquitectura diseñada para un mercado de flores y que esto es interesante porque el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, como recordaba la doctora Teresa del Conde, hablando de complicidades, ¿no? Fue también un espacio de invernadero. Y aún hoy nos recuerda su arquitectura, el espacio de un invernadero transparente, un lugar de flores, un lugar de arte. Yo comparé el sistema del arte con un jardín o con un espacio natural, con un ecosistema. Fíjense qué interesante que en lo simbólico, si quisiéramos llenarnos de asociaciones, el CAM de la ciudad de Guadalajara fue un mercado de flores con espacios abiertos que después fueron cegados para construir los muros que lo contienen. Y ahí, como ustedes sabrán, quienes hayan paseado por ahí o que hayan visitado ese museo, están los murales que se hicieron para abrir este Centro de Arte Moderno en 1970, que marcó un hito en lo que podríamos llamar la escena contemporánea originaria en la ciudad de Guadalajara. Ahí hubo exposiciones, por supuesto, de lo que en ese momento era el geometrismo mexicano, del colectivismo perceptualista, como fue el geometrismo mexicano. Acuérdense que hubo un colectivismo conceptualista, vamos a decirlo así, y un colectivismo perceptualista.
unos más enfocados en el arte perceptual geométrico, neoconcreto, y otros más enfocados en el arte contrainformativo, crítico, que conocemos en general como arte conceptual. Bueno, esos colectivos fueron llevados a la exposición en el CAM y se dio lo que se ha llamado la ruptura tapatía. Todo esto se puede rastrear muy bien en un proyecto en el que, por cierto, la mencionada Alicia Lozano, museógrafa, coordinadora curatorial, visionaria, promotora del arte, extraordinaria lectora y he dicho, una de las cómplices de Marta Pacheco, cuando Alicia Lozano trabajaba en el Instituto Cultural Cabañas, hoy Museo Cabañas, bueno, ella participó en la coordinación de una exposición que tiene dos curadurías, que es la historia del arte del siglo XX y principios del XXI en la ciudad de Guadalajara. Ese proyecto se llama Marca Poniente, en su primer capítulo curatorial, que es todo el arte de Guadalajara de la primera mitad del siglo XX y que fue una curaduría realizada por Patrick Charpenel. El proyecto 2, que se llama Asimétrica, es el proyecto con la curaduría de Carlos Ashida, otra red importantísima, la que gira en torno de la familia Ashida. Ahí está también el trabajo de Mónica Ashida, muy importante en la construcción del espacio y la esfera contemporánea del arte en Guadalajara. Entonces, bueno, en Asimétrica, que es el catálogo que ocupa los años que van de 1949 al 2006, en la escena tapatía artística, ahí está la exploración sobre lo que sucedió en el CAM, lo que sucedió en el taller de investigación visual, y ahora estamos viendo una pieza de Irma Naranjo, ahí están sus fechas de vida, una pieza del 87, he dicho una colega pintora mujer de Marta Pacheco, que también está siendo revalorada por toda esta red de investigadores que mencioné. Sirva la imagen para continuar con los datos y con la interpretación. Hubo dos momentos muy importantes antes de la irrupción de lo que podríamos llamar la generación de Marta Pacheco. Ese momento, primero fue la fundación que ya mencioné del CAM, donde prácticamente entró el arte abstracto, lo que se llamaría el equivalente a la ruptura, más otras cosas en la ciudad de Guadalajara. Y luego hubo el movimiento que se conoce como los vitalistas, dos manifiestos de los años 70, en donde, fíjense, cuando uno lee el statement de los vitalistas, que son varios artistas haciendo un manifiesto y que están ligados al Centro de Arte Moderno, uno se da cuenta que la metáfora que utilizan para definir la práctica artística es la del organismo, y de ahí el nombre de vitalismo. Ellos hablan de la cultura y del arte como un organismo vivo. Ese organismo pretende además estar estructurado de forma democrática. Se estaba dando un proceso muy interesante de democratización que por un lado entiende el sistema del arte como una práctica simbólica con un alto poder de incidencia en el resto de lo social, y por otro lado estaban los movimientos democratizadores, los movimientos de resistencia y lucha social. Sin embargo, esto fue como una utopía que incluso el Departamento de Bellas Artes del gobierno del estado de Jalisco después abandonó o lo dejó en un estado de utopía, y luego se volvieron a dar los mismos vicios y las mismas corruptelas, dicen aquellos artistas que escribieron y suscribieron el manifiesto. Ahí, por ejemplo, son muy interesantes las reflexiones de un pintor que se encontraba entre lo abstracto y lo referencial, que a veces llamamos figurativo, aunque yo no estoy de acuerdo con esa denominación, aunque está aceptada y por lo tanto nos entendemos y la usamos, ¿no? Yo creo que la figura puede ser referencial o puede ser figura no referencial, que es lo que llamaríamos abstracción, pero la condición de figura existe tanto en lo abstracto como en lo otro, ¿no? En lo que es mimético al reino visible. Pepín Hernández Laos es uno de estos visionarios de los vitalistas. Ahí está también Miguel Aldana Mijares, el fundador del CAM. Ahí está, por ejemplo, un pintor geometrista que fue un interlocutor de los geometristas de la Ciudad de México, que fue Eduardo Vázquez Baeza. En fin. En esa época, he dicho, había un colectivismo y había una idea de entender el arte como un trabajo cultural. Así se le llamaba en 1978-79,
a una organización que se dio en la Ciudad de México, que se llamó Frente Mexicano de Grupos Trabajadores por la Cultura. Eran todos los colectivos formados entre 1965 y 1978, que a 10 años de los acontecimientos del 68, se reunieron en un frente que tuvo algunos años de vida. Quien ha estudiado esto, y aquí me voy a referir a otra visionaria, como Dominique Licquois, artista y curadora. Dominique Licquois hace un proyecto que se llama De los grupos, los individuos, un catálogo de una exposición en 1985, si no me equivoco, en el Museo Carrillo Gil. De los grupos, los individuos. Es una curaduría que analiza qué artistas que participaron en colectivos se volvieron autores o autoras individuales. A Marta Pacheco se le podría historiar bajo el concepto de Dominique Licquois de los grupos, los individuos, porque su obra hizo una de las más elegantes transiciones entre el trabajo que hizo colectivamente y el trabajo que hizo de manera individual. Entendió muy bien que lo que se había ganado en lo colectivo no se perdía ahora en la oportunidad maravillosa de ser una artista a título individual, porque lo importante en el arte, entendieron algunas de estas generaciones, no es que todo sea colectivo o que todo sea individual. Lo importante es justo lo que yo llamé, y es una opinión muy personal, lo importante es cómo cualquier tipo de práctica artística es llevada al espacio público. Creo que las tendencias y los medios son menos importantes que las formas en que el arte tiene lugar en lo público. Ahí es donde se ve el arte comprometido, las prácticas democráticas, la horizontalización, el pluralismo, no en los tipos de arte, no en los imaginarios y en los contenidos, que podría ser el aspecto más simbólico o más lejano de lo que llamamos lo real, sino en las maneras en que es llevado a lo público, en las maneras en que los contenidos son traducidos y compartidos, analizados, montados y postproducidos. Si un tipo X de arte es perfectamente gestionado, es hábilmente mostrado y es inteligentemente analizado, puede vivir orgánicamente sin importar a qué estética pertenezca. Esa es una visión que yo sostengo. A veces es más importante el tipo de esfera y el modo de publicación que lo publicado en sí. Y a veces nuestros debates en el medio son por tipos de arte, por estéticas, por tendencias, por estilos, y eso me parece lo más estéril del mundo, cuando justo lo importante está en cómo se construyen los circuitos, no en qué consiste la libertad que cada persona como artista tiene para desarrollar una propuesta. Claro, si los contenidos de imagen o los elementos que están en el artefacto o en la producción o en el discurso son potenciadores, además de lo que sucede a la hora de llevarlo a la esfera pública, ese es un plus, ¿ok? Bueno, en esta imagen estamos viendo una chamarra del amigo y profesor, como ella decía, que era para ella Javier Campos Cabello, el fundador de este taller de investigación visual, de este colectivo, una chamarra de él pintada por Marta para rendir un tributo a un año de la muerte prematura de este pintor que ha resultado tan importante en la escena tapatía como ha resultado muy importante Krepelin, otro artista de culto para todas las generaciones de la escena contemporánea y hasta nuestros días, figuras como la de Campos Cabello, la de Krepelin, un artista desafiante de cualquier esquema. Y ahora creo que Marta Pacheco, sin equivocarme en el sentido de poner frente a ustedes la idea de una especie como de Olimpo, no, los artistas que precisamente eran iconoclastas y que desarrollaron una producción tan influyente, no se encuentran en ningún Olimpo ni están en ningún mausoleo cultural, son objeto de culto vivo por parte de generaciones, además de artistas diferentes entre sí. Creo que Marta Pacheco, igual que en su momento Javier Campos Cabello o Krepelin o Francisco Rodríguez Caracalla o quizá los modelos originales de este culto moderno y contemporáneo, Dr. Atl, José Clemente Orozco, Chucho Reyes Ferreira, Jesús Guerrero Galván. Estoy hablando de puro artista tapatío, ¿no? Igual que Juan José Arriola, igual que Juan Rulfo, ¿no? Son ejemplos
de figuras que todas tienen algo en común en la diferencia. Desafiaron el momento histórico, pero a cambio entregaron una visión paradigmática. Son figuras singulares que alcanzaron la libertad de pensamiento y la autonomía y que a la vez contribuyeron a la fertilización de un arte que parece que no pierde su vigencia. Esto lo escribe en su momento Jorge Cuesta sobre José Clemente Orozco. Hay obras que no solo parece que no pasa el tiempo sobre ellas, sino que la historia después les da la razón. Creo que ahí está el legado de muchos artistas. Estoy pensando en las literaturas, en la música, por supuesto en la narrativa, en la poesía, en el teatro, en las artes visuales. Creo que Marta Pacheco tiene ese perfil y en su obra existe esa energía. Bueno, ¿cuáles eran las ideas específicas de este taller de investigación visual? Miren, ellos creían en el estudio teórico y analítico, en la reflexión, y tenían muy clara cuál era su declaración de principios. Eran artistas que, a diferencia de lo que sucedía en Latinoamérica y en México en otros momentos, eran todo lo contrario a lo que el historiador y crítico peruano Juan Hacha, que trabajó en México, llamaba la logofobia. No le tenían miedo al pensamiento y sabían que el pensamiento del artista es un modo de pensamiento y que el pensamiento teórico y analítico es muy importante sin necesidad de hacer filosofía profesional ni de construir discurso teórico como un fin en sí mismo. Ellos tenían discusión intelectual, eran lectores, eran además artistas que tenían una obra personal, pero que hacían cosas en colectivo, inspirados, como decían ellos mismos, por una especie de visión del cadáver exquisito de los surrealistas como un parámetro para crear obra a muchas manos juntos para producir una sola obra, o también obras cada quien. Esto es muy importante porque ahora la tendencia de crear obras en colaboración está de nuevo en boga, y es bueno recordar cómo este breve taller de 1 año y medio es uno de los talleres que le dio al movimiento colectivista y colaborativo, le dio un nuevo giro, ¿no? Además, en este taller de investigación visual, bueno, había compromiso con movimientos, pues las guerrillas, los movimientos de resistencia en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador. Por supuesto, la Revolución Cubana, por supuesto, había una visión de izquierda, que en ese momento era una visión de izquierda viva y crítica, que no entendía que el arte se convirtiera en propaganda. Mantuvieron la distancia que desde la era del surrealismo plantearon visionarios como André Breton o como Walter Benjamin, de que el arte moderno occidental es uno de los logros más avanzados del liberalismo burgués y por lo tanto no forma parte de las cosas que hay que cancelar, sino que si hubiera una visión socialista o de izquierda libertaria o comunista, que son cosas diferentes pero cercanas, entonces sería bueno sostener el mayor legado del despliegue de la burguesía moderna occidental, que sería la cultura, y sobre todo la cultura artística y la ciencia. Entonces, estos artistas no perdieron nunca esa concepción, y eso es algo que para mí es importante también mencionar con ustedes. El sistema del arte creado en la era de las revoluciones, liberalismo, socialismo, ilustración, fue un concepto del arte en el que se entiende que hay una realidad gemela. Piensen, decía yo en una plática en el Museo de Arte Moderno hace unos días, piensen, por ejemplo, así como en las dos Fridas, piensen en dos gemelas, dos dobles, que son la democracia y el arte moderno. La democracia es un sistema que también es como una ciudad, así como el arte es como un jardín, y tanto esa ciudad como ese jardín son sistemas donde las conexiones y las complicidades, las alianzas, las organizaciones y las asociaciones van en pos de algo. El arte va en pos del concepto de arte, que no existe sino como concepto, y que en realidad todas las obras de arte son una aproximación o un alejamiento de una idea de arte, que es el lugar hacia el cual viajan esos nómadas al crear. Bueno, en la ciudad de la democracia, que es la hermana gemela
en espejo del sistema del arte, ahí se buscan las cosas en el contrato social y en la vida cotidiana y en la vida pública, en lo que llamábamos de una forma quizá equívoca la realidad. Por eso el arte moderno más avanzado no se preocupó por ser activista en la imagen, porque para eso existía el espacio ciudadano donde se dan las luchas efectivas, donde una persona puede ser artista y eso no quita que pueda ser también ciudadana. Por lo tanto, ese arte no pretendió hacer con el arte lo que se puede hacer en el sistema de la búsqueda de la democratización, porque es un sistema que están conectados, así como las dos Fridas están conectadas, están como en red, ¿no? Están, las vascularizaciones y las arterias las ponen como en un streaming circular, donde la identidad de cada una compone esa dupla. Bueno, pues así la democracia y el arte son dos grandes actos de civilización de la modernidad en su lado más interesante, más positivo, y que además son los espacios donde se dio y se ha dado la crítica de los propios errores de la modernidad. Entonces, vean qué interesante cuando el arte busca saltarse hacia el otro jardín, cuando ese jardín y esa ciudad se confunden, es porque ha habido fracasos. Quizá el arte moderno cumplió su cometido cuando decidió sacrificarse en la era de las vanguardias para construir la realidad, y en cambio el sistema democrático no ha cumplido el propósito para el cual fue concebido. Vivimos en un mundo que va a tener que seguir luchando por la democracia en cada lugar, en cada momento, y el arte moderno sí cerró su proceso de logro cuando se llegó a lo que se conoce como la muerte del arte. Pero me refiero no a la muerte hegeliana del arte, sino a la muerte del arte como artefacto simbólico después de las vanguardias. Fíjense qué interesante. Una de esas dos Fridas, como yo mencioné en la analogía, sí cumplió su ciclo, y la otra sigue pretendiendo traer la equidad, la justicia, la modernización, el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, la ciudadanización, la descentralización, la pluralización. Como que su reto era más grande, ¿no? Era cumplirse en lo que llamamos lo real, y el arte sí se cumplió en lo simbólico como paradigma. Me refiero al concepto moderno del arte. En fin, bueno, esto lo digo porque estos colectivos, como el Taller de Investigación Visual, tenían claro que en el arte suceden ciertas cosas, aunque puedan suceder otras, y que todo lo que suceda es legítimo, pero que ahí se juegan otras cuestiones. Puse esta imagen de Javier Campos Cabello nada más para tener un pretexto conceptual para empezar el análisis de la obra de Marta Pacheco. Ambos eran artistas fascinados por el concepto del claroscuro. Este es un detalle de la pieza más importante, la pintura más icónica, más emblemática de Javier Campos Cabello, que como dijimos fue el pintor que dirigía y coordinaba ese taller y que invitó a sus amigos, mencioné a Irma Naranjo y obviamente a Marta Pacheco, pero ahí había otros, Miguel Ángel López Medina, Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Gabriel Mendoza. Al final se quedaron 7. Fueron 7 artistas los que llevaron este taller a su cumplimiento. Pero bueno, acuérdense que estaba en México el grupo Suma, el proceso Pentágono, estaba el grupo geometrista UR, estaba el grupo Gocadiguse, donde estaba también Ángela Gurría, ¿no? Geles Cabrera, 2 escultoras muy importantes de aquellos años en México. Estaba también, por supuesto, el Tepito Arte Acá, estaba el No Grupo, ¿no? Quizá el No Grupo podría ser un buen espejo. Ahí colaboró Maris Bustamante. Estaba después el Polvo de Gallina Negra de Mónica Mayer y Maris Bustamante, ¿no? Fíjense que el No Grupo era un colectivo en el que se respetaba la obra individual de cada quien, pero trabajaban ideas en conjunto. Eso es extraordinario. O sea, tú puedes formar parte de una especie de colectiva, como organización o de taller, en donde a lo mejor todo mundo sostiene su propia obra, pero ese espacio es un espacio de compromiso para crear una célula de conversación, de conocimiento, de acción, de complicidad. Una complicidad más cerrada que la que se daría naturalmente en un medio del arte orgánicamente funcional. El claroscuro, ese va a ser un concepto que nos va a llevar
las series y los ciclos y las estaciones de pintura realizados por Marta Pacheco en una trayectoria de 40 años de profesión. Y aquí uso la palabra profesión no solo como para referirme al profesionismo, a una profesionista de la pintura, sino al aspecto confesional. Cuando alguien profesa una pasión, cuando alguien profesa una elección de vida. Y Marta lo hizo así. Además, lo sabemos y esto ha sido estudiado en una batalla personal con una condición de salud muy compleja, ¿no? Marta pasó por procesos de medicación muy demandantes. Quienes tuvimos la oportunidad de platicar con ella, sabemos que había días donde no podía pintar. Era una persona que hablaba muy poco, hablaba con precisión. Ella sabía, como lo sabían los románticos, que tanto le interesaron los artistas románticos, sabía que el silencio es la forma donde se diluye el lenguaje, pero también sabía que el abuso del lenguaje es el lugar donde se diluye la identidad, cuando como lo escribió en alguna ocasión, mientras algunos no hablan porque no tienen voz o les ha sido arrebatada su voz, otros hablan y no dicen nada. Marta tenía que en el día a día medicarse, tenía que luchar contra lo que en el lenguaje coloquial llamamos nuestros demonios, pero también con una condición específica de carácter médico. Y fue una persona que, a diferencia de muchas otras que no pueden lograrlo, tuvo conciencia plena de su propia condición de salud. Alcanzó esa capacidad de agencia que los psicólogos y los analistas y los psiquiatras pretenden que tenga la persona que tiene una condición, que logre ser consciente de su caso y que además pueda tomar cartas en el asunto. Ella se movió en un mundo de apoyos y en un mundo a la vez de capacidad personal. De ahí la importancia que ella siempre mencionó de su compañero Rafael Ruiz, conocido como el Pavo, ¿no? De ahí la importancia de las cómplices que yo mencioné, que no solo fueron interlocutoras profesionales, sino que fueron amistades definitorias en el tránsito de Marta Pacheco por la vida pública cultural, pero también por la vida privada en lo cotidiano. Este catálogo que se está viendo ahí es esta imagen, es la portada de esa exposición antológica que su amiga Alicia Lozano llevó, he dicho, bajo su gestión en el Museo de Arte Contemporáneo de Zapopan, a el espacio público. Ahí se ve en ese catálogo unas imágenes muy interesantes. De ese catálogo estoy tomando algunas de las imágenes que vamos a ver ahorita en este tramo de la conversación. Y, por ejemplo, ahí está el retrato que aparece en las interiores del catálogo, que muestra además aquel póster de su exposición Sin Pudor, ¿no? Sin Pudor. He dicho que Marta expuso en la Casa de Cultura Jalisciense en su primera exposición en 1982. Ahí están los 39 años de carrera hasta su fallecimiento en 2021, y que son 40 si contamos el propio 82. Y bueno, expuso en el MUSA, en el Museo Universitario el de las Artes de la UDG, expuso por supuesto en el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México, expuso en el Exconvento del Carmen, también ahí mismo en la Avenida Juárez de la ciudad de Guadalajara, expuso en galerías como aquellas galerías de los 80 en Guadalajara como la Magritte, expuso en las galerías de la propia universidad que no son el MUSA, como la Gabriel Flores, por ejemplo, he dicho en el Museo de la Ciudad de Querétaro, y por supuesto al final de su vida de nuevo en el Exconvento del Carmen. Es interesante, pero su trayectoria de exposición terminó en la misma calle donde empezó su carrera como artista, que es la misma calle donde estaba la sede del taller de investigación visual. Hubo después otros colectivos importantes, no quiero enfocarme en eso, no es nuestro tema, pero el taller de documentación visual, que parece tener es como un primo del taller de investigación visual, es un taller que se formó en la Academia de San Carlos, bajo la tutela del pintor Antonio Salazar. Otro proyecto muy interesante involucrado con las luchas de visibilización
y por los derechos de las comunidades de la diversidad sexual, involucrado con el tema del VIH desde su fundación en 1985, que es la década fuerte de aquella terrible pandemia del SIDA. El taller de documentación visual también trabajó con fotografía, pintura, con gente que hacía diseño, con pintores, con teóricos. Era otra plataforma muy influyente que son los colectivos, digamos, posteriores a los de los años 70. Son los que llamaríamos los colectivos de segunda generación que tuvieron lugar en los 80. Y que muchos de ellos, como ya vimos, tuvieron lugar fuera del centro de la capital, que eso era muy importante. Entonces, bueno, en este catálogo recomiendo, a quien le interese este tema, recomiendo mucho la lectura del maravilloso texto del poeta Ricardo Castillo, Otra alma gemela, de Marta Pacheco, otro poeta nacido en los años 50, un escritor espectacular, contundente, con un manejo del lenguaje tremendo. Hace un ensayo que se llama La sepultura expuesta, suturas y fragmentos a propósito de la pintura de Marta Pacheco. Hay muy buena fortuna analítica y crítica justo del trabajo de esta artista. Además del texto, digamos, de presentación de Alicia Lozano, ahí hay otros textos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de un historiador del arte muy importante en el medio de lengua inglesa, que es Robert Storr. ¿Cómo serían de audaces estas mujeres, estas personas, que Alicia Lozano, fíjense que además de hacer esto con Marta Pacheco, invitar a Robert Storr a escribir sobre Marta Pacheco, hizo ella, Alicia Lozano, en su gestión en el Museo Cabañas como coordinadora ejecutiva de exposiciones, logró la del 125 aniversario de José Clemente Orozco. Es la época en que se hizo también la de Rotación Cósmica de Dr. Atl. He dicho que se hicieron Asimétrica y Marca Poniente. Ahí, además, ella llevó a Alicia Lozano, cuando dirigió el MAS, cuando hizo la exposición de Marta, hizo una exposición de Bas Jan Ader, un artista que quién se iba a imaginar que lo viéramos. Después lo vimos en el Tamayo, ¿no? Y ella había logrado, porque Alicia Lozano desafortunadamente también ya murió, murió tiempo después de este proyecto de Marta en el 2013, en el 2013, ella había hecho gestiones maravillosas para llevar una exposición de Martin Kippenberger a Zapopan, y había convencido al presidente municipal de que pusieran una exposición de Marcel Duchamp en Zapopan. O sea, era, digamos, gente que se atrevía a proyectos aparentemente imposibles. Esa era la talla de estas personalidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo trabajo cuando Marta sale del taller de investigación visual, después de ese año y medio, toma las riendas de su propia autoría, de su propia carrera, y creo que el concepto de autoría es muy importante. Una curadora, una crítica de arte, una pintora, pueden ser todas autoras. No quiere decir que quien hace curaduría sea artista, o quien es artista, no. Cuando alguien alcanza la singularidad, se convierte en una autoría. Entonces, ¿se puede ser autor como crítico? Sí. Se puede ser autor como artista también, o puede no alcanzarse esa singularidad ni como artista ni como crítico. O sea, yo he mencionado entonces esta horizontalidad donde cada figura, cada rol del sistema del arte puede alcanzar un estatus avanzado en su producción, en su práctica, y puede incluso volverse una autoría. Creo que estamos hablando aquí de autoras, una autora que fue curadora, que fue gestora, que fue funcionaria pública de museos, y que había salido en su juventud del pueblo de los Altos de Jalisco para convertirse en una visionaria de los museos. Así, Marta Pacheco, que estudió para maestra en la Normal, porque eso querían sus padres. Después de estudiar para maestra, se convirtió en artista, y después de asumir la responsabilidad de su propia condición orgánica y mental, desarrolló una singularidad como autora en el campo de la pintura y de la gráfica. Ella entonces empieza ya su carrera fuertemente en los 80. Aquí hay algunas piezas de aquel paso de los 80 a los 90. Empieza haciendo dibujo, y yo mencioné el tema del claroscuro. ¿A qué me refiero con eso? No me refiero solo al juego de la representación de la oscuridad y la luz de forma extrema en el arte, que es una herencia
del el paso del Renacimiento al Barroco. No, me refiero al claroscuro como un concepto rector para nuestra plática. El claroscuro entre cosas que son trances entre polos. Por ejemplo, el yo y los otros. Para Marta, que había trabajado con la vocación de dinámica social del taller de investigación visual y que se había formado en un grupo de artistas que eran fans de Francis Bacon, por ejemplo, de los expresionistas, de los renacentistas y del arte, digamos, de la herencia maldita, ¿no? Pero que hay que recordar que todas las derivaciones del malditismo posromántico son contrapesos a las sucesivas derivaciones del propio romanticismo en el compromiso revolucionario. O sea, el romanticismo pasó de ser un compromiso intelectual con las revoluciones, como las de 1830 y 1840 en Francia, y después en el desencanto, y en el desencanto posterior de la Comuna de París, se pasan a lo que llamaríamos el solipsismo y el malditismo. O sea, no podemos historiar, y en México está muy mal historiado el fenómeno romántico, me refiero al avanzado, no podemos historiarlo si no entendemos estos péndulos. Artistas comprometidos, artistas desilusionados, artistas ciudadanizados, artistas melancólicos, alejados de la realidad, metidos en el imaginario de lo siniestro, con los ojos cerrados, soñando, porque antes habían estado lúcidos frente a la transformación social buscada no desde el arte, sino desde la acción social directa. Todas estas historias de encanto y desencanto son los péndulos que nos llevan del romanticismo original al romanticismo francés socialista, al parnasianismo, al culteranismo, al simbolismo malditista, al decadentismo, posteriormente al surrealismo. Y desde mi punto de vista, y esa es otra propuesta que yo he hecho en el espacio académico y público, todo el arte de los últimos 222 años, justamente, es una derivación de la visión filosófica del romanticismo alemán original de 1796-1806. Menos de 10 años, diría incluso del 98 o del 96 al 1804. En ese campo, los filósofos románticos que abordaron al arte, pero usando como punta de lanza la reflexión sobre la poesía en las letras, le legaron a toda la historia del arte moderno un concepto que es el que yo he llamado el sistema como naturaleza, donde todas las tendencias que surjan son bienvenidas porque el organismo está vivo, por eso debe haber cambio. Entonces, fíjense cómo hasta el arte que no parece tener los rasgos del romanticismo, le debe al romanticismo el hecho de haber sido concebido un sistema para ser innovado, recuperado, retomado, recreado, roto. El sistema debe de tener secuencia, continuidad y discontinuidades. Los románticos soñaron la historia del arte como una historia infinita de variaciones, ajustes, progresiones, he dicho rupturas y armonías en la discontinuidad. Entonces, ellos entendieron que el arte del presente y el del futuro se iban a proyectar como es la espiral del ADN en sucesivas transformaciones y mutaciones. Recuerden que el quid del romanticismo es la transformación. Yo es otro, decía el poeta Rimbaud, y en su metafísica la idea es las cosas concretas. Bueno, yo y los otros. Marta aparece en sus primeros dibujos junto con las personas que a ella le empiezan a interesar. Son aquellos que son un tabú para la mirada social. Los enfermos, los marginalizados, los despersonalizados. Su obra trata sobre una de las, voy a llamarle tecnologías humanas, jugando con las palabras, una de las instituciones más valiosas de la historia de la especie humana es lo que nosotros llamamos la persona. El reconocimiento y nuestra conciencia sobre el hecho de que somos personas. Esto no fue siempre así. Imagínense un mundo y una civilización en donde no hay un concepto desarrollado de lo que es una persona. Esa es la base para que exista lo que estoy llamando aquí yo la búsqueda de la democracia o la búsqueda del arte. En el proceso occidental del Renacimiento se dio este tiempo. ¿Por qué creen que una obra tan cliché y tan célebre como la Gioconda tiene el poder? Pues es que es una de las primeras piezas de arte en la modernidad fundacional en donde quien protagoniza la escena es una persona. Punto.
Olvídense de la sonrisa, olvídense de Lisa del Giocondo o de si es la otra aristócrata de los Sforza. No importa, es una persona. Por eso las colectividades de gente va al Louvre a encontrarse persona a persona. Bueno, la conciencia sobre el yo, que se desarrolló desde el siglo XIII, XIV en adelante, desde la época del infierno de Dante y de la época de Leonardo da Vinci, bueno, pues está presente en todo el desarrollo posterior del arte. Ahí están Velázquez, Goya, Picasso, Cindy Sherman. Yo hablé de Paula Rego al principio de la conversación. La obra de Paula Rego es una pintura que trata sobre los avatares de la persona, de las mujeres. Bueno, Marta aparece, como lo hacen los cineastas con los cameos de su propio rostro en alguna escena, junto con los enfermos mentales, junto con los desposeídos, junto con las personas que han sido lateralizadas, aquellos que no son visibles. Y empieza ella su serie sobre los exiliados del Imperio de la Razón. Estos son principios de los 90. ¿Qué va a suceder? Ella pinta esta serie, dibuja esta serie primero, en su primera etapa, exiliados del Imperio de la Razón, sobre las personas que han sido invisibilizadas por una condición física mental, física diagonal mental, y luego desarrolla la serie de los muertos, que se conoce también como los acallados. Bueno, cuando ella a finales de los 90 retoma esta serie de los exiliados del Imperio de la Razón, lo hace ya en la pintura, con color. Y luego, ya entrado en los 2000, retoma la serie de los muertos con la serie que en el momento del catálogo que les mostré era la última obra, hacia el 2009-2010, que era 7 voces para una autopsia. Una versión segunda, un capítulo 2 de su serie de los muertos. Años después, y me acuerdo que me lo dijo en la entrevista que tuvimos en el 2009, yo escribí un texto para ese catálogo, en la entrevista, hay muchas y muy buenas entrevistas de Marta Pacheco, una persona que hablaba tan preciso y tan poco. Hay muy buenas entrevistas con los sucesivos interlocutores que tuvo. Yo tuve una oportunidad de hablar con ella por teléfono en la escritura de ese texto y después, por supuesto, en persona, pero en aquella época ya nos decía a todos sus interlocutores que ella ya no quería visitar la morgue para pintar a los muertos. Y en efecto, en su última etapa de carrera, esto ya había sido algo que había quedado en los ciclos anteriores. En esta serie aparece la figura de los animales. ¿Recuerdan ustedes el concepto antropológico del psicopompo, ¿no? El animal que acompaña el alma al reino de la muerte en las mitologías. Bueno, creo que Marta, igual que José Clemente Orozco, se apropiaba la iconografía y hacía iconografías críticas. O sea, le daba vueltas y hacía nuevas versiones, que en estricto sentido serían perversiones, versiones laterales distintas de iconografías conocidas. Y creo que también hacía ella lo que se define en sentido estricto por parodia. Parodia, etimológicamente, es caminar al lado de. Entonces, artistas desafiantes como Orozco, que era tan importante para ella, como Francis Bacon o como Marta Pacheco, retoman iconografías que tienen un uso en el dominio público de la imagen simbólica y les dan un giro y las dirigen a otro lado. Aquí estos animales no acompañan precisamente a muertos, acompañan a personas que diríamos están muertas en vida porque no hemos sabido visibilizarlas, atenderlas, proporcionar el estado de bienestar, el derecho, el acceso a la salud, a una vida digna, a la dignidad y al derecho, ¿no? Entonces, ella empieza con toda esta aventura sin hacer un arte de denuncia directa. Ella solamente empieza a exponer los hechos. Y para exponer los hechos, ella necesitaba una herramienta clave, el realismo. Sin embargo, el realismo de Marta, que ella misma decía que es más fotorrealismo y no hiperrealismo, ella trabaja con documento fotográfico. En una etapa, a mano alzada, va copiando la foto y en otra época la calca porque ella necesita tener un súper control. Pero creo que el realismo, el hiperrealismo y el fotorrealismo es un ejemplo de lo que en teoría se llama el kitsch. O sea, cuando alguien que hace arte
toma alguna tendencia, práctica o recurso que ya es histórico, que ya tiene un prestigio, que ya se encuentra analizado, y lo usa, pero no le da un giro, un twist, una vuelta de tuerca, no se lo apropia y lo redirige. Eso es lo que se llama kitsch en estricto sentido. O sea, usar de forma no productiva algo que ya existía y que solamente le da apariencia de arte a tu práctica porque ya tiene un prestigio. Por eso lo kitsch no es exactamente lo cursi o el mal gusto, es un uso coloquial. Y precisamente la filosofía romántica original nos enseña a pensar las palabras coloquiales por un lado y las palabras como conceptos filosóficos por otro. Entonces, kitsch en un sentido teórico avanzado es la recuperación de alguna estética o alguna herramienta o algún elemento de la historia, en este caso del arte ya conocido, y una aplicación que no va a ningún lado. Y por eso el hiperrealismo corre ese riesgo. Hay muchísima pintura y producción hiperrealista y fotorrealista que es kitsch, que solo tiene un uso prestigioso del efecto, porque la gente que no está en el medio del arte piensa que eso es virtuoso. Y aunque sea de base fotográfica o creado ex profeso a mano alzada, lo cual no importaría, eso no lo hace ni más ni menos artístico, todo ese arte en realidad es un arte que simula lo que ya está en la historia y en los museos, digamos, de carácter también histórico. Pero cuando alguien toma un recurso ya conocido y le da 3 vueltas o 2, eso es un logro. Cuando Marta implementa el fotorrealismo, que es una tendencia, además, en ese momento no histórica, sino es de los años 60, 70, en el escenario internacional, ella era muy, muy estudiosa de los artistas que le gustaban, desde que de niña le impactó un dibujo anatómico de Leonardo da Vinci. Bueno, ella era muy estudiosa de la obra de Gerhard Richter. Gerhard Richter, acuérdense, este pintor alemán, vivo, ahora quizá el artista más cotizado del mundo, vivo, es un artista que le tocó explorar la muerte de la pintura, convirtiéndose en un pintor que es muchos pintores en uno. Así como el poeta Fernando Pessoa, ¿se acuerdan de los heterónimos? Richter tiene muchos estilos de pintar distintos, como si él fuera muchos pintores en uno, porque como se supone que la pintura ha llegado a su fin en el medio siglo, lo que se puede hacer ahora es usarla indiscriminadamente combinando toda su historia. Bueno, esa fue la genialidad de Richter, hacer en un solo autor y después de lo que había hecho Pablo Picasso, ser muchos autores en uno. Bueno, a Marta le fascinaba la obra de Richter. Ella misma tenía un stock, un archivo de fotos tomadas por ella, por su amiga Teresa Margolles, por Marcos García, o tomadas de las publicaciones de la Nota Roja, para poder trabajarlas y retrabajarlas. Pero creo que ella es una de las pocas pintoras que utilizó, y esto incluye pintoras y pintores, artistas que utilizando el fotorrealismo no cayó en el kitsch. Y para mí eso ya le da un lugar en la historia. ¿Cómo rompe ella esto? Bueno, por ejemplo, ahí se ven los desenfoques. Su pintura es fotorrealista y de repente explota el desenfoque, que también se parece a la foto, pero ya no es una foto de puro mimetismo, digamos, cursi. Ella además utiliza el barrido, el desenfoque y lo borroso para hablar de las personas que no tienen identidad, porque nosotros no hemos sido capaces de visibilizarlos, porque son tabú, porque no cumplen lo que nosotros llamamos la norma, porque están hacinados, internados, encerrados, administrados, despachados. Esas personas son borrosas, no tienen existencia. Fíjense, el enfoque en el retrato no es por ejercer el arte del retrato, es por reivindicar la figura de la persona. La persona es un ser complejo, autónomo, con capacidad, dije, de agencia, se le reconoce su libertad y su complejidad. El que nosotros hemos administrado como el enfermo mental, o aquel que está muerto, aquella persona que ya está muerta y que Marta exploró en las imágenes de la morgue, son también personas. Y por lo tanto, su producción, su vida y su cotidianidad también son las de una persona. Son personas distintas, como cada persona es distinta, y por lo tanto son únicas. Y forman parte de un segmento que requiere ciertas necesidades y que el Estado y la propia ciudadanía y las familias y la medicina y la ciencia y la vida y las políticas deben reconocer. Por lo tanto, en el arte es lo mismo. Marta se asume como una
visionaria, como una observadora. Y aquí me gustaría recordar otra de las complicidades importantes con otras mujeres en el medio del arte. Quisiera mencionar a María Fernanda Matos Moctezuma, que ahora es precisamente la directora del Museo Raúl Anguiano, el que era el CAM en el pasado, y que precisamente en su administración ella hizo un homenaje a la fundación del CAM hace poco, cuando ella tomó este cargo. Ella misma que ha coordinado los museos del estado de Jalisco y que también fue una importante funcionaria en el Cabañas. Bueno, yo tuve el privilegio de tenerla a María Fernanda Matos, y lo digo solo por razones técnicas. La tuve como alumna en la maestría de Estudios de Arte Moderno y Contemporáneo en Casa Lam, y María Fernanda en el 2009 hizo una tesis espectacular sobre Marta Pacheco. 2009, cuando se estaba produciendo justo el catálogo que hicieron Alicia Lozano y el MAS. Entonces, María Fernanda Matos también tiene una contribución brillante. Yo recomiendo a quien le interese lo de Marta Pacheco. Tiene una genealogía. Su tesis se llama Horror y Locura. Locura y Muerte, el horror y lo sublime en la pintura de Marta Pacheco, 2009, tesis de maestría. Y es una tesis de más de 100 páginas donde ella hace una genealogía que va desde el Renacimiento hasta el expresionismo, a propósito de la obra de Marta, que era una pintora muy culta, y le fascinaban los libros y le fascinaba ver imágenes. Y digo ver imágenes no como una tautología, porque se pueden ver textos, y ella leía imágenes, veía imágenes en los libros, como en las fotografías, en los catálogos, en las exposiciones. Y ahí María Fernanda Matos habla de algo muy importante, con un aparato analítico que va de Julia Kristeva, Freud, Lacan, hasta Calabrese, Hal Foster, Víctor Stoichita, analiza algo muy interesante, que Marta Pacheco pinta lo que es, lo real. No hay anécdota, no hay alegoría, no hay mito, no hay leyenda, no hay un imaginario. Ella hace un registro casi documental desde el lenguaje del arte. Por lo tanto, no es documental nada más, es testimonial, diría yo. Yo agrego que su documentalismo termina por ser testimonial. En una paráfrasis a las propias palabras que Marta Pacheco le comparte a María Fernanda Matos en otra entrevista que viene como apéndice en esa tesis del 2009, ella le dice algo así como que yo quería usar la foto y el registro más fiel posible, porque yo quería, sabiendo que la pintura y el dibujo son una mentira, una ficción, son una superficie configurada, yo quería que se vieran lo más real posible, porque yo ya sé que es ficción, es imagen. Al saber yo que es imagen, puedo ser todo lo realista que quiera, porque siempre voy a ser irrealista. Siempre el trabajo de la representación es una desrealización de lo que en la experiencia es algo inefable. No se puede aprender, no se puede configurar, porque la imagen es eso, es una ficción. Esta, por cierto, que es una conciencia del romanticismo original, de que el arte es ficción, es lo que le permite a toda la tradición de las imágenes tremendas crear arte con contenidos que son incómodos, que son extremos, lo que se llama el moloquismo, el malditismo, mencioné hace rato, todo el tenebrismo, lo tanático y lo sórdido, lo obsoleto y lo transgresor, lo ejerció un tipo de arte que siempre supo que era imagen. Por lo tanto, no tiene una negatividad de fondo ni de principio, es un acto de ficción. Entonces, cuando Marta utiliza el fotorrealismo y tiene esta obsesión, lo que está haciendo es trabajar desde la conciencia de que es imagen. Bueno, ella dice algo que a mí me tocó vivirlo pues muy elementalmente en mi época de estudiante de artes visuales, y que creo que cualquier persona lo puede vivir. Incluso yo invitaría a que la gente lo hiciera. Cuando tú dibujas a alguien, no importa que no sepas dibujar. Cuando tú tomas un lápiz, una punta, un carboncillo, lo que tú quieras, y dibujas a alguien que estás viendo del natural y dibujas su rostro, descubres la belleza de todas las personas. O sea, no puedes no sentir una identificación con el rostro que estás dibujando, sea quien sea. ¿Por qué?
porque, y son palabras de Marta, dice, cuando yo dibujaba a estas personas sentía que las acariciaba. Imagínate las imágenes de las personas muertas. Dice, yo sentí que las acariciaba. Eso es tremendo, o sea, solo cuando lo haces lo entiendes. Cuando tú modelas con plastilina, con arcilla, estás copiando el rostro de un animal, de una persona, puedes incluso sentir una experiencia de compasión, y lo digo en el sentido casi budista del término, y poder tener una experiencia de compasión como hacedora, para que quienes viéramos estas imágenes, ojalá la tuviéramos como espectadores, justo ese es el círculo que cumple la propuesta de Marta Pacheco, visibilizar lo marginal para poder entablar lo que hoy con la mano en la cintura y en todo momento llamamos la empatía. Yo llamaría también la compasividad. Vamos a avanzar en las imágenes para poder cubrir algunas otras zonas de la producción. Aquí estamos viendo esta serie de los muertos, de la que a mí me gusta hacer también una referencia. Solo termino diciendo que en la propuesta de María Fernanda Matos Moctezuma, en su propuesta de ensayo, de tesis, hay además de esta referencia de que lo que aquí se ve, pues es el registro testimonial de lo real, y que no hay ninguna mitología, ni anécdota, ni narrativa, ni símbolos, ni nada. Lo que ves es lo que es. Eso no había sucedido en el arte en México. O sea, en el documental sí, en la foto documental sí. Ahí están los fotógrafos del campo de los medios de comunicación. Ahí está Enrique Metinides en México, ¿no? Ahí está Luigi de Famous en Estados Unidos. Ahí está toda la fotografía latinoamericana de compromiso, pero la que está hecha en el campo del fotoperiodismo es otro campo. Hacer en el campo del arte, que es el universo de producción de ficción, hacer una propuesta de casi documental es crear una práctica de pintura que está en el margen. Igual que estas personas que ya no están o que están ensimismadas en una condición neurológica o psiquiátrica, mental, igual la pintura de Marta, ella la puso en una zona del arte que está en el margen, como si su pintura fuera igual que las personas que ella representa. Ese es un autorretrato en el que ella se figura a sí misma. Esta podría ser una pieza de mayor carga sí simbólica, porque no es un hecho real. Es Marta que a través de los montajes fotográficos de Marcos García, porque ella dice yo no estuve en la plancha, ella se autorretrata como una de estas personas que eran los acallados, los muertos. Y creo que cuando hace estas propuestas, justo en el 96, logra hacer una gran paráfrasis del Hombre de Fuego de José Clemente, figura de la cual ella era muy fan. Esta figura, dibujada por Marta en blanco y negro, tiene en el fragmento del rostro el mismo encuadre que tiene el Hombre en Llamas, que cuando ella lo vio, Marta escribe, dice, yo dije, de ahí soy. Esas fueron sus palabras. De ahí soy. Cuando vi la cúpula del Cabañas, de ahí soy. Y creo que hay muchos paralelismos, y aquí también viene una importancia capital. Fíjense que con una figura tan pesada como, o sea, en el buen sentido, como es la de Orozco, no solo en el arte mexicano, sino específicamente en la escena de Jalisco, pues es como, o sea, tienes a Juan Rulfo y tienes a Orozco, o sea, eso es muy alentador y al mismo tiempo, pues es como muy difícil. Y hay una serie de artistas que han tomado esa batuta de lo que la energía de Orozco les transmitió en el campo de la pintura. Y yo pondría a Marta en un lugar único. Creo que de los que supieron digerir esa influencia con humildad, pero con alto nivel, yo pondría a Marta Pacheco. Porque sin hacer evidente esa conexión, en sus figuras de mujeres acostadas logra una propuesta profana, secular, no mítica, de la representación del cuerpo en libertad que hizo Orozco en otro sentido en la cúpula del Cabañas. Pero creo que lo que establece el común denominador es la idea del espíritu libre que decide asumir la vida como algo finito. Pero aquí recordaría yo una frase del filósofo y poeta romántico Novalis, que le interesaban tanto a Marta, que escuchaba mucha música y leía muchas novelas. Ella alimentaba su pintura escuchando música, como dice Alicia Lozano en el texto que se llama Marta Pacheco Recibe, escuchaba Diamanda Galas y escuchaba Johann Sebastian Bach. Cuando pasó por los periodos más difíciles de salud,
me contó, como seguro le contó a muchas personas, que lo único que soportaba era Bach. Y bueno, debo decir, sin tener que entrar al espacio de mi propia historia, debo decir que en alguna etapa que pasé por alguna crisis menor de carácter psicológico, solo podía escuchar a Bach. Cuando ella me dijo eso, yo quedé muy asombrado. Creo que es el aspecto matemático orgánico de Bach el que permite que sea prácticamente una música de paz, pero a la vez de energía. Y había escuchado ella mucho heavy metal, mucho punk, mucho gótico, eran los años 80. Y creo que el común denominador, decía yo, es justo la representación de un cuerpo que al hacerse cargo de sí mismo puede detectar la infinitud de posibilidades del ser, aunque sepa que es finito en lo orgánico. Es decir, cualquier persona que se vuelve autorreflexiva, no narcisista, no egotista, ensimismada, introspectiva, autorreflexiva, autocrítica y afirmativa de sí mismo, es una persona que se da cuenta las infinitas posibilidades que tiene la persona. Y nos sentimos infinitos. Todo aquel que haya vivido esa libertad de autoexplorarse ha percibido el infinito que puedes tú llegar a ser, por lo menos en el pensamiento. Aunque la vida te vaya marcando límites y aunque sepas que tu cuerpo es mortal, tu cuerpo como una entidad integral, tú sabes que la imaginación es infinita. Entonces, estos cuerpos, a cambio de encenderse o de apagarse en el fuego o en la frialdad de la plancha de acero, son cuerpos que se hacen cargo de sí mismos y eso los hace libres. Aquí hay otras de estas figuras que cuando Marta Pacheco crea el alter ego o la proyección de su identidad en estos otros cuerpos, que son cuerpos que tenían nombre y apellido, porque estos no son cuerpos imaginarios, son representaciones fotorrealistas de cuerpos de personas que sí existen. Y creo que ahí Marta hizo un poco lo mismo que Teresa Margolles. Por eso hay ese diálogo también con esta artista tan importante, que es mostrar cuerpos o detalles orgánicos, derivaciones orgánicas, materia orgánica que procede de cuerpos de personas que no debían estar ahí, en la plancha, en la morgue, bajo la mirada del forense. O sea, son personas que murieron por negligencia, por injusticia, por delito, por enfermedad, por falta de derechos. Son los que están en el margen de manera injusta. No es esto una necrofilia, ni es una estética del morbo. Es la representación de algo que nos está diciendo algo socialmente crítico, sin ser un arte de denuncia, porque está tan enamorado de las formas y del color como está consciente de lo que está sugiriendo. Ella dice que brillaban los bronquios y los pulmones de un cuerpo, y esta es la serie 7 voces para una autopsia, cuyo título está concebido como una fuga musical tipo las de Bach. O sea, son los cuerpos de 7 personas diferentes que ella representó en una sinfonía pictórica, y ella decía que el brillo del pulmón viene cuando alguien murió por ahorcamiento. Cuando falta la oxigenación, dice que le explicó el forense, se crea un moho en los pulmones y al fotografiarlos brilla. Entonces, este brillo, que es la representación seductora en la pintura de una condición criminal, en el caso de ese cuerpo, para mí nos lleva a entender cuál es básicamente una forma de dar cuenta de su trabajo, entre otras, como lo hizo María Fernanda Matos Moctezuma en su tesis, que es una propuesta para otros sentidos. No pretende desglosar la esencia del trabajo de Marta Pacheco, como yo menos lo pretendo. Pero yo creo que lo que ella produjo fue un fotorrealismo forense. Forense. Forense significa etimológicamente del foro, ¿no? Forensis. El foro romano, que era el lugar donde estaba el tribunal, la plaza pública. Yo hablé hace rato del espacio público en el arte y de la esfera pública en la construcción de las sociedades democráticas. Fíjense cómo la palabra forense es tan importante. En el arte contemporáneo está un colectivo que se llama Forensic Architecture, que hace, en el MUAC de la UNAM se pudo ver el diagrama geométrico abstracto de los hechos acontecidos en Iguala, en Ayotzinapa, para tener un diagrama que parece una obra de arte geométrico, pero es la línea de tiempo de todos los acontecimientos. Ellos, a partir de diagramas,
hacen valoraciones de situaciones. Bueno, y se llama así arquitectura forense, es un colectivo de arte y dinámicas críticas. Bueno, creo que Marta introduce una visión forense en el sentido de que el espacio forense, por definición, es cuando un tipo de conocimiento, a través de la exploración, la investigación, la producción de conocimiento y el peritaje, se suscribe a un tribunal legal para impartir justicia. Por eso el médico forense es un perito que realiza necropsias, ¿no? Scopen es mirar, ¿se acuerdan? La práctica escópica es mirar. Y la necropsia es la observación de un cadáver. La autopsia, etimológicamente, es la observación por uno mismo, ya sea de un cadáver o yo diría incluso de uno mismo, en lo que yo llamé la introspección. Entonces, los procesos de introspección y de observación en Marta Pacheco no tienen que ver con la ciencia forense. Ella dice, a mí me interesa de eso el aspecto artístico. Ella llevó el dominio de lo forense a un concepto artístico. Y en este caso, para simbólicamente poner en la esfera pública y en el ojo del espectador, que a veces no quiere ver esto, pero que ella sabe que también le gusta ver esto, porque lo ve en las series, lo lee en las novelas policíacas, lo ve en los contenidos de la industria del entretenimiento de masas, en la industria cultural, ¿no? O sea, ¿en cuántas series no hemos visto las escenas del forense, ¿no? O sea, Marta sabía que la gente ve, pero que luego no quiere ver, pero que sería bueno que viera. Creo que ella entendió muy bien uno de los dilemas de la iconósfera contemporánea, que sobran muchas imágenes, pero también, como decía Joan Foncuberta, nos faltan muchas otras imágenes que no hemos querido ver, o que no nos han dejado ver, o que no hemos ejercido el derecho de ver, por razones de conocimiento y por razones de aportación a la esfera pública. Cuando ella saca todo esto a la luz a través de un fotorrealismo, que además no puedes como artista presumir que haces este tipo de imágenes así tan fácil. Eso las une a Teresa Margolles y a Marta Pacheco. O sea, ¿qué artista va y presume con sus grupos de amigos que como artista hace estas imágenes? O sea, la práctica de ellas es profundamente sabia y compasiva porque muestran lo más terrible por una razón, que es una razón productiva, afirmativa, pero que las lleva por un ciclo de oscuridad. Creo que hay un concepto que es lo inquietante. Lo inquietante. En un libro, en un ensayo sobre el pensamiento de Walter Benjamin, Michael Lowy, un filósofo francés, dice que cuando Walter Benjamin celebraba que los surrealistas defendieran la organización del pesimismo, es decir, no ser optimista, pero tampoco ser solo pesimista, sino organizar el pesimismo para ser afirmativo. Afirmativo es mejor que ser optimista y mejor que ser pesimista, pero el que es afirmativo no se ciega ante los hechos terribles. Esa organización del pesimismo que Benjamin celebraba en los surrealistas, de lidiar con lo oscuro y lo difícil, con lo sórdido y lo obsceno, él la definía, Michael Lowy, sobre Benjamin, como usando un término en alemán que se llama unheimlich, que es lo inquietante. Lo inquietante es aquello que parece que es negativo, pero en realidad amanece como experiencia y al final tiene que ver con la luz, tiene que ver con lo público. Sacar a lo público es sacar a la luz. Mostrar lo oculto y lo siniestro, lo abyecto, dice María Fernanda Matos Moctezuma, es también una forma de sublimación. Y yo diría una forma de justicia simbólica sin haber creado un arte de panfleto. Al final de su carrera, Marta expuso Ecos de la Calle. Dejó atrás las escenas de los pacientes mentales, dejó atrás las escenas de la morgue, que trabajó junto con mecenas que ella tuvo, como Guillermo Sepúlveda, que también recientemente falleció, y como Claudio Jiménez, un coleccionista muy importante de la ciudad de Guadalajara, que bueno, ahora mismo se ha mostrado la colección también, como otras veces, la colección de obra en este acervo de Claudio Jiménez Vizcarra, que es muy importante acervo de arte contemporáneo. Bueno, Ecos de la Calle abordó justo a las personas que trabajan, que están ahí, que no queremos ver, a las que les respondemos de forma a veces grosera, los mimos, los acróbatas,
los limpiaparabrisas. En esta serie se expuso en el Museo de la Ciudad de Querétaro y luego en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Marta aborda de nuevo el mundo de los vivos, pero nos muestra seres que están tan despersonalizados como aquellos que estaban muertos o como aquellos que estaban recluidos. Aquí hay unas imágenes del proyecto de máscaras, rostros de personas de nuevo que están en la zona borrosa del espacio social. Es interesante que a Marta le haya fascinado el trabajo de Leonardo da Vinci y de los tratadistas renacentistas. Uno de ellos, León Battista Alberti, hace una teoría de la ciudad, pero también era un teórico de la familia y del matrimonio moderno en aquella Italia del siglo XVI. Y ahí yo hago una interpretación, que la construcción de la idea de jerarquía social en el Renacimiento europeo va de la mano de la concepción de la ciudad moderna, en la que está el palacio, la basílica, el zócalo, el portal de mercaderes, las casas señoriales, y conforme te vas saliendo del centro, está el margen, las zonas de tolerancia y lo invisible, la pobreza, la miseria, las barracas, el descampado. Y que así como en las bajas están los locales y en las altas están las habitaciones privadas, de nuevo, de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera, ¿no? Así lo vio Kafka en su literatura. Y cuando a Marta le interesa el tema de la perspectiva, el enfoque, el fotorrealismo, creo que está utilizando las herramientas de la construcción de jerarquía visual, combinando lo borroso con lo preciso, combinando lo emotivo con lo frío, como decía Ricardo Castillo, un minimalismo lírico, y creo que sorteando el problema del kitsch y lidiando con influencias tan poderosas como el legado de Orozco, logra producir esto que yo llamé un fotorrealismo forense. Voy a terminar la presentación con un regreso al principio. En los años 80, ella pintaba cosas así, escenas en la calle, a plena luz del día, en el foro, en el espacio público, escenas de personas que por razones de ficción aparecen desnudas o desafiantes o encarnando lo libidinal o encarnando la marginalidad orgánica y que están ahí de una manera forense para recibir un protagonismo en el centro del sistema de producción de imagen, que es la historia del arte. ¿Y qué disciplina es la que tiene el centro en la historia del arte moderno? Pues la pintura. El que aparezcan en la pintura estas personas es ponerlas en el centro del mundo. Voy a cerrar esta presentación para abrir el diálogo con ustedes con una cita que puse como epígrafe en aquel texto que tuve la oportunidad de escribir para ese catálogo de la exposición antológica. Es el texto, fíjense, yo quisiera interpretar el concepto de décima musa como el de primera artista. La décima musa, Sor Juana, fue la primera artista de la modernidad en Hispanoamérica. Quizá una de las autorías más importantes. En el romance 78, fíjense en el romance, ¿no? Pensemos en el romantique. En el romance 78, Sor Juana escribe: y como en un madero que abraza el fuego ardiente, nos parece que luce lo mismo que padece, y cuando el vegetable humor en él perece, nos parece que vive y no es sino que muere. Así yo, en las mortales ansias que el alma siente, me animo con las mismas congojas de la muerte. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias por la charla, gracias por la conferencia. Ya hay varias felicitaciones que aparecen aquí con las manitas en el chat. Por aquí había ya algunas preguntas sobre el título de la tesis de Fernanda Matos, que han compartido ya también el link con los datos generales, ¿no?, en el chat. Y pues como cada semana, para poder escucharlas a todas, a todos, con sus preguntas, pues abrimos el foro y trabajaremos de la manera habitual. Quien desee formular sus preguntas de manera oral, levante la manita electrónica, y quien prefiera que yo la lea, por favor, váyanla depositando en el chat y con gusto daré lectura a sus preguntas y comentarios. Y pues damos la palabra a Lourdes, que es la primera que se anima. Adelante, Lourdes, buenas noches. Buenas tardes, muchas felicidades, excelente
Platica, maestro o doctor Eri, ¿cómo se llamó? No te viene el movimiento que realizó junto con Javier Campos Cabello. Taller de Investigación Visual, 1981 a junio de 1983. Taller de Investigación Visual, TIV, por sus siglas. Acuérdate que tenemos siglas para todo. Podríamos escribir el México a través de las siglas. Digo, 1891, ¿verdad? También 81 al 83. 81. También me mencionó usted sobre que ellos realizaban un movimiento colaborativo. Por eso me trabé, no lo pude, y la otra, eran dos palabras, colaborativo y... Colectivismo, yo hablé de colectivismo y movimiento colaborativo. Ese taller de investigación visual era este grupo de 7 artistas, pero que también invitaban a otros, como en la exposición que puse ahí, había invitados, invitaron a otros, pero ellos eran el núcleo del grupo. Ese grupo y ellos formaron se salieron de la relación con la asociación civil donde surgió el grupo, una asociación de talleres para trabajadores y cultura. Pero ellos proponen el grupo de pintura y después tienen controversias con la asociación civil y se sostienen como taller ya de ciudadanos libres, y así el taller, fíjate qué interesante, les permitió migrar a cada uno de ellos a una propuesta personal singular de cada quien. O sea, fue como una universidad hecha por ciudadanos artistas, más allá de las instituciones. Brutal. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Después, Rebeca, adelante, buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, fue muy interesante, muy apasionante. Yo había visto obra de Marta Pacheco de forma aislada, pero como que me faltaba ese hilo conductor, ¿no? Y sí, ya me quedaron muy claros sus fantasmas, ¿no? Sus temas recurrentes. Y me preguntaba si ha habido, que tú sepas, vasos comunicantes. Por ejemplo, la obra de Marta Pacheco me hace muchas resonancias con la de Witkin, la de Joel Peter Witkin, ¿no? En su estética del cadáver, que trabajó también aquí en la morgue de la Ciudad de México. Claro. No sé, por ejemplo, Marta conocía la obra de Witkin y le gustaba así como la de Richter, o no, nada que ver, coincidieron ahí. Esa es una pregunta. Y la otra es si ella tuvo influencia en artistas como, por ejemplo, la forma de dibujar a lápiz de Marta Pacheco, en el que usa efectos como de desdibujado, y creo que de repente mete la huella de la goma, así, está muy presente en Carla Rippey también. Me preguntaba si la reconocían como una maestra, como una fuente de inspiración o formadora, porque Carla Rippey es una generación más reciente, me parece. No, es la misma. Son Eran pares. Eran pares. Ok, bueno, no sé si haya relación entre ellas. Y también, bueno, última cosa, con la obra de, ¿cómo se llama? Yishai Hussitman, me parece que también aborda el tema de los enfermos mentales. Bueno, sí. Esos vasos comunicantes eran las... Ahí te va. Sí, mira, lo de Witkin, acuérdate que ese momento que se llamó posmodernismo, no voy a usar posmodernidad porque el término al final no sirvió para dar cuenta de una realidad más completa en la vida internacional y global, pero el posmodernismo como un fenómeno cultural se centró, entre muchos otros tópicos, en el tópico del cuerpo. Los curadores, las artistas, las literaturas, la filosofía, utilizó mucho el concepto del cuerpo, del organismo, de lo orgánico y lo inorgánico, y el postestructuralismo francés, el posmodernismo norteamericano. Marta estaba enterada y estaba informada sobre el pensamiento posmoderno, pero creo que ella hizo algo a su manera y con su propia circunstancia, algo que yo he visto, por ejemplo, de otra manera, pero me parece muy admirable, por ejemplo, en Francisco Toledo. O sea, ella sabía que la cultura de una persona no se basa en tener mucha información y en toda la vida estar solamente informándose. Se basa en masticarla, en digerirla, en releer, en revisitar.
ella tenía mucho, y lo usa en sus entrevistas, en sus respuestas, habla sobre la posmodernidad, los posmodernos. Ella conocía a muchos artistas que se manejan en lo extremo, como los Witkin, no solo el fotógrafo, sino el pintor. Ella, por supuesto, era, como tú lo mencionaste, tenía una relación, una conexión con lo que por otro lado y en sus circunstancias hacía gente como Carla Rippey, pero eran pares. Acuérdate que Carla Rippey está presente en los colectivos de los que coordinaba Adolfo Patiño. Ella está en aquel Peyote y la Compañía, que también fue el grupo de fotógrafos independientes. Estaba ahí Carla Rippey, que también tuvo relación y conexión con los infrarrealistas en los 70, pero Carla en los 80 empieza a hacer lo suyo igual que Marta. Son pares, son paralelas. Creo que después influiría a lo mejor un poco todas ellas en Mónica Castillo, en parte, ¿no? Que es otra pintora que lleva la pintura a lo expandido. Entonces, ahí había una serie de paralelismos porque el tema del cuerpo era un tema fundamental. Yishai Hussidman, como bien mencionas, desarrolla un poco después, también en los 90, su serie Bajo Tratamiento, que es un trabajo donde Yishai, que es otro pintor cultísimo. Acuérdate que no hemos, y a eso me refería yo con la filosofía romántica, no hemos sabido sacarle provecho a la concepción avanzada moderna de que tú puedes copiar, referirte, retomar lo que sea que existe en la historia del arte, nada más dale el crédito a las cosas y tú también aporta algo. O sea, el sistema del arte es también como una biblioteca gratuita. Tú vas y sacas un libro que alguien ya escribió, pero a lo mejor dejas otro, ¿no? O sea, no nada más se vale agarrar, hay que agarrar y hay que devolver. Cuando el sistema del arte es agarrar y devolver, no importan las citas, las paráfrasis, los covers, pero hay que poner algo de nuestra parte. Si nada más es tomar, eso ya es otra cosa. Si nada más es plagiar, eso es otra cosa. Los artistas más inteligentes en la historia han usado, reusado, remixeado, combinado, disfrazado, le han dado vueltas al gato, ¿no? De eso se trata el mundo del arte, pues es un mundo es Babilonia. Entonces, sí, yo creo que ahí Yishai, cuando hace Bajo Tratamiento, hace una serie de pintura para reflexionar sobre la pintura utilizando el tema de la persona en la condición de la enfermedad mental. Y tiene, por supuesto, la referencia de Marta. Sí, muchísimas gracias. A ti. Fátima, adelante, ¿quisieras formular tu pregunta? Sí, muchas gracias por la plática, fue muy enriquecedora. Y de la obra de Marta solo ubicaba la de 7 voces, pero al inicio de la conferencia usted mencionó que la de Máscaras fue un testamento artístico y estético. ¿Podría hablar un poco más acerca de eso? Me quedé en Máscaras, discúlpame el micrófono. Sí. Al inicio mencionó que Máscaras era su testamento artístico y estético, y me gustaría que pudiera ahondar un poco más acerca de ese tema. Sí, mira, Marta se centró en el dibujo al principio. Bueno, habían hecho pintura ellos en el taller de investigación visual, habían hecho acciones que algunos llaman performance, algunos de ellos se refieren a ellas como acciones. Acuérdate que el concepto performance justo cobró carta de naturalidad en México por la generación de los colectivos de los 70 a los 80. Ya para los 80 el término ahí estaba en el aire, pero bueno, en los 50 se había dado el término happening y se le llamaba accionismo, arte-acción. Ellos hicieron dibujo entre varios, pintura, hicieron montajes, hicieron fotografía. Ella estaba muy cercana al mundo de la fotografía. Esto lo relata en una entrevista, en un artículo muy interesante, Rogelio Villarreal, el editor, que también vive en Guadalajara, por cierto, aunque él es de Coahuila, y él relata que la escritora Adriana Díaz Enciso y él, que eran fans de la fotografía también, él mismo también es fotógrafo, habían platicado con Marta sobre, bueno, cómo pasó del dibujo a la foto, a la pintura, y ella tenía un interés al final, ya muy específico, en llevar estos retratos, así como salió del tema, digamos, de la morgue, y se fue al tema de la calle, que era un tema mucho más amable, porque imagínate, no puedes vivir viendo eso, ahora imagínate hacerlo, ¿no? O sea, solo alguien en una posición muy especial, para bien, para regular y para mal, puede tener esa capacidad, esa libertad y ese compromiso. Creo que cuando ella al final se sale del mundo de la morgue
a la calle, como había empezado su carrera en imágenes de la calle, se sale a la calle, pero ya, digamos, cerrando el ciclo, ella se interesa en este poder del rostro, y creo que la escultura le dio en el modelado, que además ver sus modelados, olvídate del bronce, que es magnífico, ver el modelado, con las huellas de la mano, es espectacular, porque se ve todo el pulso que ella tiene. Y a mí, ahora que hiciste esa pregunta, fíjate que yo vi el último modelado en un refrigerador que hizo Leonora Carrington, una figurita que en pequeño tiene el poder que las traducciones que le han hecho los fundidores en bronce no tiene. O sea, las proporciones de ese animal tienen, y la ansiedad del modelado son semejantes en la última pieza de Leonora, que modeló hasta el final de su vida, y en los rostros que modeló Marta, de estas personas que, siendo nadie, ahora nos permiten ponerlas en el centro de la mirada y de la conversación. Puedes consultar el catálogo en línea, te metes Máscaras, Museo de la Ciudad de Querétaro, y está el ISU, ahí está el catálogo completo disponible para descargar. Ok, muchísimas gracias. A ti. Tenemos todavía algunos minutitos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta más, bueno, por aquí entre los comentarios, pues además, bueno, hay muchos agradecimientos de Lourdes, Mariel, Lisette, Patricia, Janet, Verónica, María Fernanda. Y pues tenemos aún una oportunidad de hacer alguna última pregunta. No sé si alguien quisiera. Hacia adelante, Paulina. Bueno, antes alguien me pidió ahí el contacto, textos. Bueno, por lo pronto, si quieren, para no entrar ahorita en mayor dificultad y darle paso a la pregunta, ahí estoy en redes sociales. Puede ser a través de Instagram, estoy como Eric Castillo Corona. Ahí aparece la foto de mi perfil, se ve los anteojos. Ahí, si quieren, ya ahí iniciamos una conversación para otros intercambios de textos y eso, ¿no? Ahora sí, buenas tardes. Yo, la verdad, desconocía totalmente todo lo que platicaste el día de hoy. Como siempre hemos vivido esos centralismos, ¿no? Yo crecí en la Ciudad de México y pues me tocó el momento de los 80s vivir la Ciudad de México, y recuerdo una exposición, no me tocó conocer la obra de ella porque ahora llevo 30 en Oaxaca, pero recuerdo una exposición que hubo en no sé si Rufino Tamayo o Museo de Arte Moderno, sobre otro pintor que también pintaba en la morgue, que era Alejandro Montoya, ¿no? Amigo de Marta, ella era fan. Seguramente. Exacto, sí. Más todo lo de Semefo y que también seguramente, ¿no? Sí, fíjate que ella habla mucho, cuando habla de sus artistas, digamos, que le interesan, menciona a Germán Venegas, menciona a Alejandro Montoya. Gustavo Monroy. Para ella era importante decir, hay otros que están haciendo esto desde otro lado, pero ella tenía muy claro cómo se va creando territorio y cómo se va haciendo energía con las complicidades y con las... Creo que ella tenía muy claro algo que también todos podíamos ver cada día, que a veces nuestras opiniones no importan. Hay otras cosas más importantes en nosotros que nos pueden vincular. Ella tenía una capacidad de estar en red estando aislada. O sea, eso es brutal, porque, no sé, yo me acuerdo, le preguntabas cosas y se quedaba callada. O sea, te decía sí, no. Pero parecía que tenía siempre presente lo que hacían otros, ¿no? Digo, después de ver a aquellos que no vemos, era para ella mucho más fácil ver lo que hacen los que sí están ahí, en la palestra, visible, en el centralismo, como tú mencionas. Y sí, tenía plena noción de lo que pasaba en el mundo del arte que tuviera que ver con lo de ella, en México y afuera. Pero se dedicó también a leer mucha novela y ya no tanto a ver catálogos y libros de arte y visitar. O sea, ella descubrió que ahí tenía una matriz para producir lo que ya vimos que al final parece que no tiene ninguna elaboración simbólica. Es lo que es. Ya lo simbólico lo provee la ficción del arte, ¿no? Ya para qué meterle más ficción. Necesitaba llegar directo. Lo había hecho Jericó, lo había hecho Velázquez, lo habían hecho, como mencionaron, Whitkin, lo hizo Paula Rego. En la tesis de María Fernanda Matos hay una genealogía muy interesante sobre todo esto, por eso también quise ponerla ahí sobre la mesa, ¿no?
Imagino que también un poco del cine alemán, ¿no? Con Herzog y todos estos personajes también diferentes, gente marginada, gente completamente diferente. Claro. Para ella era importante, tenía muy clara muchas cosas de la cultura también, no solo cinematográfica, sino expresionista y alemana, ¿no? Por supuesto, además, era una época, ¿te acuerdas? Pues de los años 60 a los 70, o sea, estamos viendo que Marta es una persona que nació a finales de los 50, en el 57, es una persona que creció en los años 60. De los años 60 a los años 90, se dio el fenómeno de los subcultos, las llamadas tribus urbanas, que ahora es otra cosa lo que está pasando, pero en ese tiempo se dieron todas esas sectas, digamos, esas pequeñas sociedades, pequeñas grandes sociedades de saber y de industria cultural, los punks, los gruftis, el hardcore. No, mucho del chopo, la bueno, los tianguis culturales. Allá en Guadalajara está el tianguis cultural, que es un paralelismo del tianguis del chopo. Es decir, estaban esos mundos en los que las juventudes se reunían a partir de la mística apología del mal, como decía José Agustín, el pensamiento, digamos, de toda la tradición que viene desde las herejías paleocristianas hasta los cultos de la era de Internet, ¿no? Entonces, sí, o sea, ella tenía un radar. Esas personas sensibles, decía un crítico, Christopher Domínguez, esas personas sensibles que tienen una antena, aunque no estén metidas en la investigación, es casi como un estigma. Gracias. A ti. Bueno, pues si no hubiera ya más preguntas, podemos ir cerrando ya nuestra sesión del día de hoy. Eric, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado impartir esta conferencia dentro del diplomado. Te agradecemos muchísimo el tiempo, tu generosidad, porque además pues, fue como varios de los comentarios en el chat fueron agregando, pues fue un recorrido no solamente por la obra de Marta Pacheco, sino por toda esta pléyade de conceptos de los cuales tú te has servido para poder ofrecernos esta lectura. Y pues de verdad, muchísimas gracias a nombre de Gisela, que está aquí también con nosotros, aquí conectada. Gracias a Gisela von Bovenser, gracias a ti, Abraham Villavicencio, gracias al equipo que me atendió al principio de la sesión, les agradezco mucho. Y ya para no decir más, el agradecido también soy yo, O sea, esta es una oportunidad para introducir un fragmento de voz en medio de las otras voces que seguramente estuvieron ya en el seminario. Mil gracias una vez más, Eric, y a todas, a todos, pues les invitamos ya a nuestra última sesión del diplomado que tendrá lugar el próximo miércoles a cargo de Ana Laura Torres, quien hablará sobre el graffiti como expresión de resistencia, y con esta última sesión que además hablaremos de otros territorios de la pintura, pues concluiremos nuestro ciclo y esperamos tenerles ya también próximamente noticias de las futuras invitaciones que les extenderemos. Y sin más, pues que tengan todos muy buenas noches y nos vemos la semana próxima. Gracias.